Hola, mi nombre es Sofía y junto con mi compañero Oscar presentaremos la neurobiología de la depresión, esto es, los cambios que se producen a nivel tanto celular como estructural en el cerebro de una persona con este padecimiento. Los contenidos que veremos en esta presentación serán 9. En el punto 1 hablaremos sobre qué es la depresión. En el punto 2 se hablará sobre los tipos de depresión, sus características y diferencias. En el 3 hablaremos sobre las estadísticas que hay en México con respecto a la depresión. En el 4 se hablará sobre la sintomatología y el lenguaje corporal. En el 5 sobre las regiones cerebrales involucradas. En el 6 sobre los neurotransmisores que participan en los circuitos neuronales. En el 7 los tratamientos farmacológicos. En el 8 el mecanismo de acción farmacológica. Y en el 9, por último, los tratamientos no farmacológicos de la depresión. Vamos a comenzar por definir qué es la depresión. La depresión se define como un trastorno mental que se caracteriza por presentar sentimientos de profunda tristeza, inutilidad, culpa, desesperanza, entre otros. Y se puede diferenciar de la tristeza normal porque en la depresión no hay una causa específica que la genere, además de que es grave y persistente. Asimismo, se acompaña de otros síntomas importantes como alteraciones en la calidad del sueño, modificaciones en el apetito, pérdida del interés por realizar actividades placenteras, el autocastigo, el abandono, la inactividad y la incapacidad para el placer. De igual forma, afecta a todos los aspectos de la vida del paciente, lo que provoca alta morbilidad, mortalidad y un gran impacto económico. Datos y estadísticas de la depresión. En México existen 3.6 millones de personas adultas que padecen depresión. Esto constituye el 8% de la población total. De ellas, el 1% son casos severos, revela un estudio realizado en 2021 por los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Y según el manual de CM5, las mujeres tienen un riesgo más alto de padecerla, pero no hay ninguna teoría que explique por qué. Algunos de los posibles factores incluyen lo siguiente: que las mujeres tienen una mayor exposición o una mayor respuesta a las tensiones diarias, que tienen niveles más altos de la monoaminoxidasa, que es la enzima que degrada los neurotransmisores que se consideran importantes para el estado de ánimo, que tienen tasas más altas de disfunción tiroidea y también por los cambios endocrinos que se producen con la menstruación y la menopausia. Ahora yo les voy a hablar acerca de los tipos de depresión. Según el DSM-5, hay 7, pero con algunas variaciones. Se clasifican por dos tipos, las endógenas y las reactivas. Las endógenas se caracterizan porque se produce al interior de nuestro cuerpo, y las reactivas, el ambiente es quien produce la depresión. En este caso, las situaciones desfavorables que vivimos en nuestro día. La número 1 en la cual nosotros nos vamos a centrar será la depresión mayor. La número 2 es el trastorno depresivo persistente o también llamado distimia. El 3 es otro trastorno depresivo especificado. El 4 es otro trastorno depresivo no especificado. Esto se refiere a que tienen algunas otras variaciones o variables que, que no están presentes comúnmente. En el 5 nos habla sobre el trastorno disfórico premenstrual, el 6 sobre el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, el 7 y último es el trastorno depresivo debido a una afección médica, que sería una endógena. Por ejemplo, sintomatología y lenguaje corporal de la depresión. Empezaré hablando sobre la sintomatología. En este caso, los síntomas primarios. Tendríamos un humor depresivo, apatía y o pérdida de interés. Es necesario que al menos se requiera uno de estos para diagnosticar la depresión. De ahí se desligan otros 7 puntos o 7 síntomas, de los cuales tendríamos una afectación en el aparato psicomotor, fatiga, tendríamos pensamientos suicidas. En el lóbulo frontal tendríamos una afectación que sería una disfunción ejecutiva. Tendríamos perturbaciones de sueño, cambios de peso y de apetito. Es necesario que al menos haya 4 de estos
para diagnosticar la depresión. En el lenguaje corporal de la depresión tenemos 5 puntos. Tendríamos una postura corporal cerrada, brazos cruzados, movimientos lentos al comer, al caminar y al hablar, áreas cerebrales afectadas. Es interesante ver cómo la depresión afecta a distintas áreas del cerebro. Entre ellas tenemos el cerebelo. Aquí tenemos afectaciones en el aspecto psicomotor. Como ya lo habíamos mencionado antes, habría movimientos lentos como en el caminar y en el hablar. Asimismo, estos síntomas se van a dar en el cuerpo estriado. En la corteza prefrontal, en el lóbulo frontal, también llamado, tendríamos afectaciones en la fatiga psicomotora, esto en el aspecto mental. Asimismo, tendríamos una dificultad para la concentración y tendríamos pensamientos de sentimiento, de culpabilidad y de pensamientos suicidas. Cabe destacar que en la amígdala también tendríamos estos síntomas. En el hipotálamo tendríamos afectaciones en el sueño y en el apetito. Y en el núcleus accumbens tendríamos afectaciones en los intereses que tiene la persona, así como en el placer, fatiga y una afectación en la disminución de la energía. Uno de los cambios que se da a nivel estructural es la reducción del hipocampo. ¿Esto qué quiere decir? Que se da un decremento en promedio de un 8 a 10%, siendo el cambio tanto bilateral como solo en uno de los hemisferios. Del lado derecho estamos viendo la imagen señalada con la flecha amarilla del hipocampo y del lado izquierdo presentamos una imagen de una tomografía por emisión de positrones o estudio PET por sus siglas en inglés, que nos muestra la comparación de un cerebro normal y uno con depresión mayor, y vemos claramente estas diferencias. Se reporta una reducción significativa en pacientes que tuvieron episodios depresivos recurrentes, o bien este decremento también se correlaciona inversamente con la duración del episodio depresivo. Ahora veremos cuáles son los neurotransmisores implicados. La hipótesis monoaminérgica, que es el marco conceptual predominante que aborda la fisiología de la depresión, establece que el síndrome se origina por la menor disponibilidad de monoaminas en el cerebro, principalmente de serotonina o 5-HT y la noradrenalina. Vamos a hablar de algunas de las posibles alteraciones que se dan dentro de la comunicación sináptica. La primera es que el neurotransmisor sale de la neurona presináptica, pero este es recaptado. Ya sabemos el proceso. En respuesta a estímulos, la neurona presináptica se despolariza, entra calcio, empuja la vesícula del neurotransmisor y se va a liberar la serotonina a la hendidura sináptica, pero este no llega a los receptores de la neurona posináptica, sino que es devuelto, digámoslo así, a la misma neurona. Otra de las alteraciones en los pacientes con depresión es que han mostrado una mayor expresión de la monoaminoxidasa en la corteza prefrontal, la corteza temporal, el hipocampo, el tálamo, el núcleo accumbens y el mesencéfalo. Y sabemos que esta enzima es la encargada de la degradación de 5-HT-INA en la neurona una vez que el neurotransmisor es recaptado. Por último, la alteración también puede darse en el receptor posináptico 5-HT1A. Estudios de PET en pacientes no tratados con antidepresivos revelan consistentemente una menor densidad del receptor 5-HT1A en la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Tratamientos farmacológicos. La mayoría de los antidepresivos más nuevos pertenecen a uno de estos tres grupos: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, antidepresivos atípicos. La mayoría de los antidepresivos más antiguos son tricíclicos, tetracíclicos e inhibidores de la monoaminoxidasa. Mecanismos de acción de los antidepresivos, en este caso de los inhibidores selectivos de recaptación. En la etapa 1 veremos que para que haya una sinapsis es necesario que el calcio
entre a la membrana presináptica y asimismo las vesículas que contienen los neurotransmisores se van a unir a la membrana para que salgan los neurotransmisores. Lo que sucede aquí es que una vez que en la hendidura sináptica estén los neurotransmisores, habrán unas proteínas llamadas CERT que lo que van a hacer es que después de un tiempo van a ingresar esos neurotransmisores que quedarán ahí a la membrana presináptica. Entonces, en la etapa 2, como podemos ver, los inhibidores, en este caso los antidepresivos, lo que van a hacer es que van a cancelar esa proteína para que los neurotransmisores queden en la membrana y así los estimulantes de los autorreceptores de los neurotransmisores se van a estimular y así con el paso de los días y de las semanas, eh, la persona tendría así cambios en su estado de ánimo, ya que la serotonina hace estos cambios en la persona. Tratamientos no farmacológicos. La psicoterapia es uno de los tratamientos que ofrece la oportunidad de identificar los factores que contribuyen a la depresión y afrontar eficazmente las causas psicológicas, conductuales, interpersonales y situacionales. Hay varios enfoques, incluyendo la terapia cognitivo-conductual, la interpersonal, la psicodinámica y otras clases de terapia conversacional que ayudan a las personas a recuperarse de la depresión. Como hemos visto, la depresión va más allá de una simple tristeza. Por eso es importante el poder diagnosticarla y tratarla a tiempo. Muchas gracias por su atención.